Ok, bueno, buenos días, Dios les bendiga. Aquí de la ciudad de Querétaro los saluda el pastor Salvador López Lozano, Iglesia Monte Sión, Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes de México. Yo le he titulado Un domingo más en la presencia de Dios. Y yo quiero invitarles ahí donde estás en tu casa, ahí en tu comedor, que leas conmigo en Salmos capítulo 27, versículo 4. Gloria al Señor, dice la palabra: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para inquirir en su templo. Yo me puse a investigar qué significa inquirir. Si gusta, por favor, apuntar. Significa examinar, significa buscar, significa escudriñar. Dios que nos quiere decir el día de hoy que tenemos que ir a buscar, tenemos que venir a escudriñar en la casa de Dios lo que Dios trae para nosotros el día de hoy. En Juan 5:39 nos dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cristo nos enseña y nos manda a inquirir, a escudriñar ¿qué? Las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Significa buscar, significa examinar. Y si tú y yo tenemos ese cuidado de examinar, de investigar, de escudriñar, hay un resultado. Dice el Señor: vas a tener ¿qué? Vida eterna. ¿Qué tan importante es eso? Escudriñar la palabra del Señor. Bueno, hermano, seguimos estudiando el Padre Nuestro. Ya van casi 4 domingos que hemos estado escudriñando, hemos estado investigando, hemos estado examinando lo que el Señor nos dice, el Padre Nuestro. Ahí en Mateo capítulo 6 nos enseña el Señor y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a quien nos ofende. Gloria al Señor. Hemos estado escudriñando cada domingo cada palabra, cada enseñanza que el Señor nos ha dado. Número 1, hace 4 semanas vimos qué significa el Padre Nuestro. Enseñamos que Cristo vino a revelarnos, a recorrer el telón, y nos enseña algo muy importante: tener y saber que Dios es nuestro Padre. Eso significa identidad de hijos. Saber que Dios es nuestro Padre, que tú y yo somos ¿qué? Somos sus hijos, aleluya. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro. Número 1, que Dios es nuestro Padre. Yo puedo decir: Padre, tú eres mi papá, aleluya, tú eres mi Dios, eres mi Señor. Y tengo la plena confianza de acercarme al Padre. Después el Señor nos enseñó 3 cosas muy importantes. Dice: santificado sea tu nombre. Enseñamos domingos atrás que Dios es santo, que Dios es bello, que Dios es maravilloso, que Dios es sublime, y que el Señor Jesucristo también nos pide que seamos ¿qué? Santos, porque sin santidad nadie verá quién al Señor. Si nuestro Padre es santo, Dios quiere hijos ¿qué? Santos, aleluya. El domingo también, hace 15 días, enseñamos a decir: venga tu reino. ¿Qué significa decir que venga el reino de Dios? Significa que cuando viene el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que huir. Di conmigo: tiene que huir el reino de las tinieblas. Cuando viene el reino de Dios hay sanidad, hay libertad, hay paz, hay gozo.
Y deseamos que el reino de Dios se establezca en la iglesia, se establezca en tu vida y se establezca también en tu casa. Hay casas donde de verdad, hermano, no está el reino de Dios, está el diablo. Pero hoy declaramos que el reino de Dios desciende y la presencia de Dios está en este lugar. Vamos a pedir a la pastora Leti que por favor me pase la computadora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Gracias. Ok, seguimos escudriñando, hermanos. Hace 15 días también escudriñamos, hágase tu voluntad. ¿Qué significa decirle al Señor que el Señor haga su voluntad? Significa que mi voluntad está sometida a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Aleluya. Cristo lo enseñó. Cristo enseñó el Padre Nuestro, y en un tiempo crucial, cuando Jesús iba a derramar su vida ahí en el Getsemaní, Él dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Aleluya. ¿Qué nos enseñan las primeras 3 peticiones? Van dirigidas primeramente a Dios, es decir, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y vamos a estudiar la 4ª petición de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y ahí en Mateo capítulo 6, versículo 11, Cristo nos enseña y nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. El pan dánoslo el día de hoy. Dios sabe que también tenemos necesidades. Decirle al Señor: Señor, danos el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y teniendo como antecedente lo que ya leímos, que Dios es nuestro Padre y tú y yo somos sus hijos, dice ahí en Filipenses 4:19. Si me pueden ayudar, por favor. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios va a suplir ¿qué? Todas nuestras necesidades, hermano. Dios sabe que tú y yo tenemos necesidades. Amén. Tenemos necesidades. Y como sabemos que Dios es nuestro Padre y yo soy su hijo y tú eres su hijo, ¿qué crees? Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos un Padre que es rico. Ese Padre es Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Igual dice Mateo 6:8. No lo busques, ahí está. Dice que Dios sabe que tenemos necesidad antes que tú y yo lo pidamos. ¿Qué crees? Él ya lo sabe. Yo como padre que soy, yo puedo ver a mi hijo Elías, mi hijo David, que le faltan zapatos. Yo digo: ya le faltan zapatos. Pero ¿qué crees? Yo quiero que ellos vengan y me digan: papá, cómprame unos tenis. Papá, cómprame unos zapatos. Amén. ¿Sabes que Dios sabe que tienes necesidades? Pero Dios quiere que seamos humildes, que vengamos a Él y le pidamos. Decirle: Señor, el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Aleluya. Yo quiero llevarte una historia que el Señor nos enseña del pueblo de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 32. Vamos a estar leyendo cómo Dios proveyó a su pueblo, al pueblo de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 32 dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
los habéis sacado de ese desierto para matarnos de hambre a esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día preparaban para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde saldréis, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. 7. A la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿quién somos para que vosotros murmuren contra nosotros? Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarnos. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Versículo 9. Dijo Moisés a Aarón: di a la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 10. Y hablaron a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13. Y venida la tarde subirán codornices que cubrirán el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. 15. Viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pueda comer, un hombre por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno de lo que está en su tienda. Versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Versículo 18. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Versículo 19. Y le dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y criaron gusanos, y apestó, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se hicieron saber a Moisés. Versículo 23. Y él les dijo: esto nos ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que sobrare, guardarlo para el día de mañana. Versículo que sigue. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni apestó. Versículo 25. Y dijo Moisés: comerlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no trabajarás en el campo.
6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Aleluya. 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Versículo 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el día séptimo del día. Versículo que sigue. Así el pueblo reposó en el día séptimo, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como una semilla de cuarantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de ¿qué? Egipto. De Egipto. Gloria al Señor. Qué enseñanza tan maravillosa. Yo quisiera, por favor, que regresáramos ahí del versículo 1, por favor. Vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra del Señor. Éxodo 16:1 dice: y partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que el pueblo de Israel llegaron como invitados a Egipto y terminaron siendo ¿qué? Esclavos por Egipto por más de 400 años. El pueblo de Israel, como servidumbre en Egipto, trabajaba de lunes a domingo, o de domingo a lunes, trabajaban todos los días. El pueblo de Israel no tenía sueldo, hermano. Eran esclavos. Los egipcios, hermanos, los torturaban, los hacían trabajar, esclavizaban a su esposa y a sus hijos por más de 400 años. Cuando un día se levantaron y clamaron a quién, a Dios, y Dios levantó un libertador, levantó a Moisés. Y la Biblia enseña, la Biblia nos dice que Moisés fue al faraón y le dijo: dijera a mi pueblo, porque Dios ha escuchado la petición de ellos, y Dios hizo tremendos milagros. Dice la palabra que Dios envió 10 plagas a Egipto, y el faraón decidió dejar salir al pueblo de Israel. Y la Biblia enseña que el pueblo de Israel salieron ricos. Dios les dio gracia para que salieran. Y la palabra de Dios enseña que el faraón se arrepintió y fue tras de ellos. Y la Biblia enseña, hermano, que el pueblo de Israel estaba en una encrucijada. Estaba Israel, estaba el mar rojo, y venía atrás el faraón. Y clamaron a Dios, y Dios le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y esa vara de autoridad lo puso en el mar, y el mar se abrió. Y la Biblia enseña que el pueblo de Israel pasaron ¿qué? En seco. Aleluya. Pero también dice la palabra del Señor que después de que pasaron el mar rojo, alabaron a Dios, glorificaron a Dios, exaltaron a Dios. Pero ¿qué crees? Lo que habían llevado su despensa se estaba terminando. Y ahí en el versículo 1, ¿qué nos enseña? Dice que ¿qué? En el versículo 2, ahí en Éxodo dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Hermano, la murmuración no agrada a quién. No agrada a Dios. ¿Qué es murmurar? Significa hablar, significa criticar, significa chismear. ¿Ya viste al pastor? ¿Ya viste al líder? ¿Ya viste al pastor lo que está haciendo? Hermano, cuando criticas al pastor, cuando criticas al líder, no criticas al pastor, criticas ¿a quién? Al Dios del cielo. En el versículo 3, por favor, nos enseña algo muy importante, hermano. En el versículo 3 dice: y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muertos por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos,
pues los habéis sacado en el desierto para matar de hambre a esta ¿qué? Multitud. Hermano, estaba recordándolos el tiempo pasado. Bola de mentirosos. Eran esclavos, hermano. El esclavo le daban una porción al día. Pero estaban recordando, ay, los sentados en Egipto en las ollas de carne, y comíamos hasta saciarnos. La vida del cristiano muchas veces es así. Cuando Dios nos saca de Egipto, cuando Dios nos saca del pecado, nos saca de servidumbre, y comenzamos el proceso de caminar en Dios, vienen las pruebas, y ¿qué decimos? Ay, Señor, mejor me hubiera yo quedado allá en el mundo. Allá, ahí estaba yo bien. Hermano, eras esclavo del diablo, aleluya, amén. Empezaban a criticar. Algo muy importante que dicen: vamos a morir ¿en dónde? ¿En dónde? En el desierto. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos habla algo muy importante. Y nos dice: la muerte y la vida está en el poder ¿de qué? De la lengua. Y el que ama comerá ¿de qué? De sus frutos. ¿Qué significa esto? Hermano, ellos declararon, ellos decretaron: vamos a morir en el desierto. ¿Y qué crees? Murieron en el desierto. Tengamos cuidado en lo que hablamos. Ay, es que me va a ir mal. Hermano, te va a ir mal. Es que me voy a enfermar. Lo estás hablando, lo estás declarando, y el diablo, ¿qué crees? Lo está escuchando. Que dice: concedido. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés, murmuró contra Aarón, y dijeron: vamos a morir ¿en dónde? En el desierto. ¿Y qué crees? Se les concedió. Qué tremendo es eso. Cristianos, tengamos cuidado lo que hablamos. Dice Proverbios: en tu boca está la vida, y en tu boca está ¿qué? La muerte. Hablemos palabra de Dios. Hablemos palabra de vida, hermano. Muchas veces a nuestros hijos declaramos muerte: y te va a ir mal, y te va a ir mal. ¿Sabes cómo le va al muchacho? Le va mal. Declaremos vida sobre él. Dice la palabra: llama las cosas que no son como si ya fuesen. Aleluya. Mejor di: yo sé que mi hijo va a ser un pastor. Y te va a decir por ahí: hermano, usted ya no ve. Tengo fe que mis hijos sirven a Dios. Es la palabra que hablamos. Amén. Volvamos nuevamente, por favor, ahí. Nuevamente ahí a Éxodo capítulo 16. En el versículo 4, por favor. Ok, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no andan ¿en dónde? En mi ley. ¿Qué significa? Dios escucha lo que hablamos. Tengamos cuidado de lo que hablamos. Ellos murmuraron contra Moisés, contra Aarón, y Dios, ¿qué crees? Dios escuchó. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Diles que les voy a dar pan, que los voy a alimentar, porque yo he escuchado lo que ellos han hablado. Hermano, tengamos cuidado de lo que hablamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todos lados, y Dios escucha lo que tú y yo hablamos. Versículo que sigue, 5. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Que cada día tenían que salir a recoger el maná que el Señor les daba diario. Pero hubo una indicación. El versículo 5 dice: mas el día sexto prepararán el doble para guardarlo ese día. ¿Cómo aplica el día sexto? ¿Cuál es el día sexto? Es el viernes. El pueblo del Señor, para ellos el primer día de la semana es el día domingo. De domingo a viernes son 6 días. ¿Qué tenía que ser el día sexto? Recoger el doble, porque el séptimo día era el día del Shabbat, era el día de reposo para Jehová. Tenía que estar atentos ¿a qué? A lo que Dios les decía, a lo que Dios les enseñaba. Amén. Versículo que sigue, por favor. Versículo 7, por favor, hermanos. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová,
porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿quiénes somos para que murmuréis contra nosotros? Moisés le dice al pueblo, ¿por qué murmuras contra mí? ¿Por qué hablas contra mí? Estás hablando contra de Dios. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que enseñarnos, hermano? Cuidado con lo que hablamos. A Dios no le agrada que estemos murmurando. A Dios no le agrada que estemos criticando. A Dios no le agrada que estemos chismeando. Eso no le agrada a Dios. Porque cuando hablamos en contra del siervo de Dios, hablamos contra ¿quién? Contra Dios. Y Dios escucha. Está en la Biblia. Tengamos cuidado lo que hablemos, porque Dios, ¿qué crees? Dios oye. Amén. Gloria al Señor. Versículo que sigue, por favor. Ahí yo quiero, en el versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Y se dijo también a Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Hermano, no solamente ellos pidieron pan, ¿qué crees que Dios les dio? Les dio pan y les dio codornices, aleluya. Dice ahí en Efesios capítulo 3, versículo 20, que Dios nos da más de lo que podemos entender o comprender. Ellos pidieron pan, ¿y qué crees que Dios les dio? Les dio pan y les dio carne, aleluya. Y no solamente les dio pan y les dio carne. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, también sabes qué les dio. Dice ahí, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en esto 40 ¿qué? Años. Ellos pidieron pan y Dios les dio pan. No solamente les dio pan, también les dio codornices. Dice la Biblia que su vestido nunca se hizo viejo y su calzado nunca se desgastó durante 40 ¿qué? Años. Yo te quiero decir el día de hoy, ¿dónde venden zapatos que duren 40 años? ¿Dónde venden vestidos que duren 40 años? Dios tenía cuidado de ellos. Ese es el Padre, hermano, que diario los alimentaba. ¿Sabes cuántos judíos salieron? Dicen los historiadores que casi más de 2 millones de judíos. Hermano, alimentar 2 millones de bocas. ¿Sabes cuántas toneladas de comida tenía Dios que darles diario? Apúntale, por favor. Casi 2,5 toneladas de comida diario. ¿De dónde? En el desierto. Y sabes una cosa, ningún día se quedaron sin comer, porque Dios alimenta a su pueblo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 16 de ahí del Éxodo, hermano, vamos a ver las indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel. En el versículo 16, por favor, vamos a estar viendo, dice la palabra: esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno los que están en su tienda. Versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron ¿qué? Así. Y unos recogieron más que otros y otros menos. Versículo 18. Y no medían en gomer, no sobró el que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido ¿qué? Poco. Uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Cuál era el mandato del Señor? Tenían que recoger diario. Diario tenían que salir a la mañana a recoger lo que el Señor les había indicado. Amén. Dice la Biblia ahí en tu casa lo puedes leer. Unos recogían mucho y unos recogían ¿qué? Poco. Conforme a lo que ven de ¿qué? De comer. Pero hubo un mandato de Dios. ¿Cuál fue? Le dijo: no guarden ¿para qué? Para mañana. ¿Y qué crees que hizo el pueblo de Israel? La avaricia. Guardó para el día de mañana. Y algo sucedió. Cuando guardaban para el día de mañana, ¿qué crees? Se les echaba a perder. Salían gusanos. Y a pesar de ese pan, ¿sabes por qué? Porque el pueblo de Israel no confiaba en Dios. Diciendo: mañana ¿qué vamos a comer?
¿Y mañana qué vamos a decir? ¿Y mañana qué vamos a hacer? Dios les dijo, no guarden para mañana, porque yo les voy a proveer para el día de mañana. Aleluya. A veces, hermano, nos falta fe. Y mañana qué voy a comer, y mañana tengo que pagar la renta, y mañana dice el Señor, no te preocupes por el día de mañana. Yo te voy a proveer, yo te voy a bendecir, aleluya. Pero algo sucedía, algo muy importante. Dice que en el día sexto tenían que guardar para el día de ¿qué? De mañana. ¿Y qué crees? No se echaba a perder. ¿Sabes por qué? Cuando caminamos en obediencia a Dios, ¿qué creen? No se echa a perder las cosas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos el día del Shabbat tenían que guardarlo para Dios. No podían salir a recoger el pan. Tenían que guardar el día de reposo para tener intimidad con ¿quién? Con nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Aleluya. Es la enseñanza que el Señor nos habla y el Señor nos enseña, hermano. No te preocupes por el día de mañana, ¿qué vas a comer? Dios va a proveer el día de mañana para ti. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 48 a 51, nos habla algo muy importante, hermano. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que dé al que come y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré la vida por el mundo. ¿Qué significa? Cristo nos dice, yo soy el pan que descendió ¿de dónde? Descendió del cielo. Y Dios dice, Cristo dice, sus padres comieron el maná del desierto y ¿qué crees? Murieron. Pero el que coma ese maná que es Cristo, vivirá ¿para qué? Para siempre, hermano. Comemos de ese pan. Ese pan es Cristo Jesús, hermano. Cada día tenemos que esforzarnos. Yo el día de ayer platicaba con uno de nuestros hijos espirituales y nos decía, pastor, yo llego en la mañana y quiero leer la Biblia y me puedo pasar 2, 3, 4 horas y ahorita, ¿tú qué crees? Tengo hambre de Dios. Eso es tener hambre de Dios, hermano. Que cada día leamos su palabra, que cada día busquemos su presencia. Cada día, hermano, tener hambre de ¿qué? Hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Yo tengo hambre de Dios cada día, hermano. ¿Sabes por qué? Porque solamente Cristo puede saciar el hambre que yo tengo. Solamente Cristo puede saciar esa hambre que tenemos, esa hambre que necesitamos. Aleluya. Cristo nos enseña ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideráis los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Versículo que sigue, por favor. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo que sigue. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
cosas os serán ¿qué? Añadidas. Cristo nos dice: no te afanes por el día de mañana. No te preocupes que habéis de comer, que habéis de vestir. No te preocupes. Y Cristo te dice: ven las aves de los cielos. No trabajan, no hilan, mas sin embargo vuestro Padre, ¿qué crees? Las alimenta. ¿Cuántos de aquí hemos alimentado alguna ave? Lo hemos hecho. ¿Sabes una cosa? Dios pone en tu corazón: dale de comer esas aves. Y Cristo te dice: no te afanes. Lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, basta el día que su fin. Hay gente que se preocupa por el día de mañana. Yo te pregunto: ¿tenemos la vida comprada? No, hermano, no tenemos la vida comprada. Y Dios dice: no te afanes, no te preocupes, porque los gentiles buscan esas cosas. Dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis que necesidad de estas cosas. Y te dice: mas buscad primeramente el reino de Dios en su justicia, y todas las cosas, ¿qué crees? Dios te la va a dar. Algo que me llama la atención, dice la palabra, que el pueblo de Israel salían a recoger el pan en el día de ¿qué? De reposo. ¿Y qué crees? No encontraba nada. Un testimonio, hace muchos años, yo lo pude comprobar. Yo recuerdo, hermano, que trabajaba yo de lunes a sábado, me iba bien, y un día se me ocurrió una brillante idea. Me dije a mi mujer: ¿sabes qué? Hoy voy a ir a venderme al tianguis, porque quiero más dinero. Me decía la mujer: oye, el domingo es el día del Señor, es el día que tenemos que guardar al Señor. Dije: no me interesa, yo me voy a vender al tianguis. ¿Sabes cómo me fue? Me fue mal. No vendí nada y tuve una experiencia muy amarga. Yo dije ese día: Señor, perdóname. El domingo es tu día y yo tengo que estar en tu casa. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que trabajan de lunes a sábado. Pero hay hermanos que trabajan los domingos. Hay que orar a Dios. ¿Para qué? Para que el patrón te cambie el domingo y te diga: ¿sabes qué? Trabaja de lunes a sábado y el domingo le pertenece ¿a quién? A Dios. Hermano, escuchaba yo una ocasión un hombre que decía: Señor, dame el pan del día de hoy, el día de mañana, el día de un mes y el pan de un año. ¿Qué crees que le digo a Dios? No, el pan es diario. Y Dios te dice, Cristo dice: el pan nuestro de cada día, dándolo ¿qué? Dándolo hoy. ¿El pan qué representa? Representa, hermano, tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida sentimental, tu vida material. Dios promete que te va a bendecir. Promete Dios que te va a prosperar. ¿Y sabes qué te dice Dios? ¿Quieres el pan del día de mañana? Aquí te espero. ¿Qué significa? Que cada día, hermano, demos gracias a Dios por el alimento que Él nos da. Ahí en mi casa, que es tu casa, a mis hijos ya cuando tienen hambre ya andan por ahí volando. Ya quieren abrir las carnitas de la barbacoa. Y digo: a ver, momento. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Amén. En las semanas hay un albañil que está en la casa de ustedes trabajando. Trajimos alimento para él y ya iba a darle la mordida al taco. Le digo: oiga, permítame tantito. Y se cae con el taco aquí. Dice: ¿qué? Vamos a darle gracias a Dios. Ya agarró el taco, lo puso ahí en el plato y dijo: bueno, vamos a darle gracias a Dios. Hermano, aprendamos a darle ¿qué? Gracias a ¿qué? A Dios. En el desayuno, en la comida y en la cena. Amén. En conclusión, el Padre nuestro nos enseña y nos dice: el pan nuestro de cada día, dándonos lo que hoy. El pueblo de Israel aprendió una lección. Cuando ellos murmuraron en contra de Moisés y Aarón, Dios les dijo: ¿por qué murmuran contra mis siervos? ¿Por qué murmuran? Y Dios les proveyó alimento, les proveyó el maná diario. Imagínate alimentar a 2 millones de gentes diario. Qué cosa más tremenda. Y en el desierto. Y sabes que Dios les dio alimento, les dio vestido, les dio zapatos y también les dio agua. Yo te pregunto, si Dios alimentó a ellos en el desierto, a ti y a mí, Querétaro, ¿no nos puede alimentar? ¿Sí o no?
los puede alimentar, hermano. No te preocupes por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber. Dile, Señor, gracias. Quiero contarte una historia para terminar. Ahí en Rusia, hermano, no se permite que se predique el evangelio. Había un hogar cristiano, hermano, que hacía en la casa, hacía célula en su casa, lloraba diario a Dios. Y el gobierno ruso, ¿qué crees que hizo? Mandó soldados para que ese pastor no comiera durante varios días. Y el pastor dice la historia que él, hermano, cada día le decía a sus hijos, a su mujer: venga, vamos a darle gracias por los alimentos. Sus hijos ya llevaban 3 días sin comer. Decían: papá, pero ¿qué alimento? Si no hay nada que comer. Ahí tenemos afuera, están los soldados que no quieren que nadie nos traiga de comer. Y el pastor dijo: vamos a orar por los alimentos porque Dios va a proveer. La historia cuenta que este pastor oró con su familia y de repente tocaban a la puerta. Era una ancianita. Le dijo: pastor, el Señor me mandó que les trajera estos platos de alimento. Escúchame bien. Dijo su mujer: oye, los soldados, pues no sé, pero una viejita nos trajo alimento y el día de hoy vamos a comer y el día de mañana vamos a comer. Dios alimenta a su pueblo, algo sobrenatural. Dios mandó una mujer para que su pueblo, sus hijos, ¿qué crees? Comieran. Quizá no vienen tiempos difíciles, pero Dios promete que nos va a alimentar todos los días. Pongamos nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Amén. Hermano, el pueblo de Israel en su necedad dice que guardaban para el día de mañana y se echaba a perder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no confiaban en la provisión de Dios. Así que tú y yo confiamos que el día de mañana vamos a comer por fe y pasado mañana vamos a comer por fe, porque Dios va a proveer. Amén. Entonces pedí que se ponga ahí donde estás en tu casa, pónganse de pie. Pongámonos de pie en esta mañana. Póngase de pie. Dios nos ha enseñado algo, una lección muy importante. Cristo nos dice, y Él pide, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Significa, cierra sus ojos ahí donde estás, ahí en la sala, ahí en tu comedor, cierra tus ojos un momento. Voy a pedir al hermano Elías que por favor ministre. Hermano, Dios promete alimentarnos. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Hoy, Señor, danos ese pan que necesitamos. Significa que tenemos que depender de Dios. Significa que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Significa que Él va a mandar ese pan del cielo. Hace 2000 años el Señor mandó ese pan que se llama Jesucristo. Y Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí tendrá vida eterna. Señor, gracias por ese pan. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Concéntrate en Dios, en Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres comieron ese maná y murieron, pero el que coma de mí tendrá vida eterna. Cristo entregó su carne, fue crucificado, fue golpeado, fue molido por nosotros. Pero a través del sacrificio de Jesús tenemos vida eterna. Aleluya. Y Dios nos dice: no te afanes por el día de mañana, lo que habéis de comer, lo que habéis de vestir, no te preocupes. La Biblia enseña que el pueblo del Señor durante 40 años no les faltó alimento, no les faltó vestido, no les faltó zapatos, porque el Dios del cielo les proveyó diario. Y Dios te dice en esta mañana, cristiano, cristiana, amigo que me escuchas, Dios promete alimentarnos todos los días. Cristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Dios te las va a dar.
tus ojos un momento. Señor, te damos gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Porque nos has alimentado, porque nos has bendecido. Señor, muchas gracias. Y la enseñanza es: ¿quieres el pan de mañana? Aquí te espero. Dios quiere que cada día, cada mañana nos presentemos delante de Dios. Digamos: papá, aquí estoy. Señor, aliméntame. Señor, provéeme. Señor, ayúdame. Tenemos que depender de Dios todos los días. También todos los días son del Señor, pero hay un día especial que el Señor preparó para nosotros. Este domingo es nuestro Shabbat, donde nos reunimos como iglesia para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga en esta mañana a los que nos están viendo. Aquí en la iglesia seguimos adorando a Dios.